Yo empecé escribiendo en el año 2002, por primera vez en internet, sin saber que lo estaba haciendo. Ponerse en los zapatos del usuario es ser un gran consumidor de contenido, antes que un creador de contenido. Todos esos recursos no son del escritor. Hay que incorporárselos al escritor, si quiere, al profesor, si quiere, atrapar desde otro lugar. Hay un hotel, no me acuerdo el nombre, que está al lado del Camacuá. Ajá. Que siempre que vengo al Camacuá a hacer funciones, me queda como a 50, es como un camarín más que un hotel. Ahí va, sí. Me queda súper cerca de la parte de atrás del Camacuá. Entonces, en vez de quedarme en el camarín, me quedo en el hotel. Yo venía, antes de la pandemia, todos los últimos miércoles de cada mes a hacer Camacuá. Mirá. Después de la pandemia se cortó. ¿Y ahora arrancaste de vuelta? Y no sé, me gustaría, me da un poco de fiaca también, un poco de pereza. Pero estoy tratando de retomar ciertas rutinas que me cuestan. Me cuesta un poco. Bueno, seguimos por ahí, nos vemos después. En general lo que hago es contar algo que es verdad, pero capaz que tiene más personajes y yo le saco personajes, capaz que pasó todo en un año y yo cuento que pasó en una semana. Es como editar una película que sacás lo que sobra. O sea, si buscas la simpleza, buscas la simpleza. Es una búsqueda tan difícil como buscar la complejidad. Es dificilísimo escribir como si pareciera que no estás escribiendo. Y eso lo sé, porque es mi trabajito diario. Decirlo en voz alta para que no parezca leído y que es mi trabajito diario también. Bueno, hay todo un laburo ahí. Pero no significa que eso abarque lo literario. El mundo literario es más complejo. Lo mío es más entretenimiento que literatura. Bien iluminada. Para que no se pierda detalle de la cámara, de nuestros rostros. Aprendices, temporada 4. Hernán, toma 1. Segundo clap. Y un segundo. Yo durante mucho tiempo fantaseaba de chico con que mi definición iba a ser la de escritor. Estaba convencido, era lo que quería. Nunca tuve un bache de vocación. Yo tendría 7, 8 años y sabía, y tengo ese recuerdo de saberlo, fehacientemente que iba a ser escritor. Tenía 15 y intentaba novelas malísimas con la máquina de escribir y yo sabía que iba a ser escritor. Y tenía 21 y no conseguía trabajo de ninguna cosa que tuviera que ver con la literatura, pero yo sabía que era escritor. Hoy sé que no, hoy lo sé. Pero lo sé porque entiendo mucho más que generalmente hablamos de formatos y no de conceptos. Escritor, escribir, libro, escritura, es un formato, no es un concepto. Hoy lo sé. Yo cuento historias, no importa dónde. No importa si las digo improvisadamente en voz alta o si las anoto en una libretita. No importa si en una reunión creativa tiro, introducción, nudo, desenlace y otros van y meten cosas ahí adentro. Yo cuento historias. No las escribo necesariamente. Por eso no necesariamente soy un escritor. Tuve un bache de 7 años sin poner dedos en el teclado, imaginando cosas que salían de mi cerebro, que eso es ser escritor. Y sin embargo seguí contando historias. No me hizo falta ser escritor para contar historias. Entonces, la definición actual, porque si se lo preguntaras al de 7, al de 15, al de 21, te iban a decir escritor, mi definición actual es, me gusta que haya gente del otro lado y que yo pueda contar una historia. No importa cómo.
¿En qué momento empezás a hacer ese duelo, capaz, de decir, esto capaz que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo escritor que cuentista o que narrador o creador? Yo creo que no es un duelo, es todo lo contrario. Es la poligamia y es el inicio de Internet. Ese es el quiebre. Esa es la maravilla. Internet viene a interrumpir la monogamia de la persona que crea. Basta. Si querés, podés hacerlo de otra manera, con otros recursos, en otros formatos. Yo empecé escribiendo en el año 2002, por primera vez en Internet, sin saber que lo estaba haciendo. Era todo muy caótico y muy precipitado y un círculo muy pequeñito, pero por primera vez, en el año 2002, abrí una cuenta de algo llamado blog y me puse a escribir una historia por capítulos. Se empezó a llenar de gente que yo no conocía, pero que comentaba cada capítulo. Eso ya era muy diferente respecto a ser un escritor. Un escritor escribe solo, sin que nadie sepa lo que está escribiendo. Se lo entrega a una casa editorial, que si lo aprueba empieza a distribuirlo y publicarlo, y a veces, con suerte, le llega una carta a ese escritor de alguien 14 meses después o 3 años después de que escribió ese párrafo, diciéndole, me gustó ese párrafo. En cambio, Internet, ¿qué hace? Te hace apretar el botón enviar, escribís una historia a las 7 de la tarde, a las 9 de la noche, tenés un montón de comentarios de gente que ya leyó esa historia, que te dice si le gustó, si no le gustó, etcétera, etcétera. Y otra cosa más, yo escribía una historia folletinada, con los mismos personajes en diferentes días. Y el blog ponía siempre en la página principal la última de esas historias, que era, por ejemplo, el capítulo 36. Y cuando venía alguien nuevo, ¿qué pasaba? Se encontraba con el capítulo 36, entonces yo tuve que empezar a pensar, hay que explicarle quién es este personaje. Y entonces empecé, 2002, a decir, bueno, un hiperlink, en donde cuando vos pasás el ratón se abre un pop-up y te dice, este personaje es Zacarías Bertotti, tiene 52 años, aparece por primera vez en el capítulo 4, clic al capítulo 4, esta historia, ok, hay gente nueva que entra en tiempo real. La literatura no tenía esa posibilidad, no entrabas en el capítulo 45 de un libro a no ser que Cortázar te lo indicara. Empezamos por el 45, te decía Cortázar. Bueno, pero era un libro. Generalmente se empieza en la página 4 y se termina en el final. El blog no. El blog empieza donde quiere el lector. Entonces el escritor tiene que empezar, el escritor que ya no es escritor, que es programador de PHP. Porque tiene que ir por la parte de atrás y poner las características para que esa palabra se abra un pop-up de 600 por 600 píxeles a la izquierda de la computadora para que no se pierda. ¿Todo eso es escribir? No. ¿Eso qué es? ¿Es anfitrionar una historia? Bueno, sí, pero ¿no forma parte de la historia también? Y entonces empiezan a pasar cosas más interactivas entre el usuario, que ya no se llama lector, y el creador de contenidos, que ya no se llama escritor. Se abre la puerta. En 1999, 2000, 2001, se abre la puerta. Y ya pasaron 24 años de eso y está cada vez más divertido. Cada vez más divertido. Me quedé pensando en esto de que ya uno no se conforma con la obra, ¿no? Vas a ver una película y ya estás pensando en... Quiero saber cuál era la trama detrás de esta historia, ¿no? Y es increíble cómo uno también hasta encuentra cierto regocijo como consumidor cultural de esto, que ya no se acaba ahí la película, sino que cómo podemos seguir profundizando y bueno, teniendo más también elementos para enriquecer esa película, ¿no? Es como... Pero nos pasaba también antes. Posiblemente de una forma más lenta, porque era más complicado, pero... La primera vez que leí a Borges, no en formato ficción, sino en formato ensayo, Borges hablaba de un filósofo danés que se llamaba Swedenborg y contaba ciertas cosas de Swedenborg que me hizo ir un día a comprar el libro de Swedenborg. Porque querés saber la parte de atrás de todo eso. También es cierto que hay una enorme sobreinformación.
Y también es cierto que la posibilidad de tenerlo todo hace que le pierdas un poquito el valor. A mí eso me pasó por primera vez también a principios de los 2000, cuando de repente me encontré que en tal lugar pirata te podías descargar la discografía completa de Caetano Veloso. Yo tenía 4 o 5 discos, CDs, era muy fan, pero eran 28 discos. Entonces metí ese archivo en Napster y 2 días después, muy de a poquito, me agencié con la obra completa de Caetano Veloso. Y estaba ahí, en la compu. Y yo era feliz, diciendo, voy a escuchar todos los discos de Caetano Veloso. Y el otro día prendo la máquina para hacer otra cosa y la máquina estaba lenta. ¿Por qué estaba lenta? Porque estaba lleno de Caetano Veloso. La máquina no tenía tanta capacidad. Y entonces, con la naturalidad más grande del mundo, agarré el archivo y lo tiré a la papelera de reciclaje. Y me deshice de Caetano Veloso y tuve inmediatamente el terror de saber que cuando todo está a disposición, nada vale un centavo. Y ese también es un gran problema de la cantidad de información que hoy tenemos. Es un gran problema porque ¿cómo le pagamos a Caetano Veloso para que siga haciendo obras maravillosas si cualquier gil la tira a la papelera de reciclaje cuando quiere o la levanta de donde quiere sin pagar un centavo? Son todos temas muy divertidos, porque en todas las transiciones y en todos los cambios de paradigma somos pioneros. Tenemos que pensar las cosas por primera vez. Hay años enteros, décadas enteras de la historia de la humanidad en donde no pasó nada, en donde la gente estuvo ahí sin hacerse ninguna pregunta. Nosotros estamos acá haciéndonos todas las preguntas. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? ¿Qué pasa en la educación con lo secuencial y con la concentración si los chicos son mucho más dúctiles que nosotros en el multitasking? ¿Cómo puede ser que el que enseña sepa menos de fórmulas que el que aprende? Y el que aprende no sabe que lo sabe. Y el que enseña no sabe lo que no sabe. Es un quilombo. Pero es una época maravillosa justamente porque es un quilombo. Peor serían esas épocas anodinas en donde durante 50 años no pasaba nada. Uno lee tus cuentos y ya el título te está diciendo algo. El título te está enganchando. Hay un concepto en pedagogía, hay algunos pedagogos que están hablando de la pedagogía sexy. Y la pedagogía sexy desde el deseo de aprender, el eros, ¿no? Reconectar con eso, como en el deseo. ¿Entendiste en algún momento que necesitabas como tener ese gancho en los títulos, ese gancho en lo que haces, ese gancho en la provocación? A mí me parece que si eso se hace por estrategia, se llama marketing. Si no sentís ese título, pero sabés que funciona, es clickbait, es marketing, es un engaño, es un fraude. Yo siento que soy muy curioso como consumidor. Entonces siempre me paro en los zapatos del usuario, en cualquier cosa que haga. Yo estoy poniendo las palabras usuario y creador para no tener que ser específico en formatos. Usuario puede ser espectador, oyente, lector, etc. Pero le digo usuario porque quiero abarcar todas las fórmulas de los formatos. Ponerse en los zapatos del usuario es ser un gran consumidor de contenidos, antes que un creador de contenidos. Yo me siento un gran consumidor de contenidos. ¿Y qué me llama la atención a mí? Es lo que me pregunto cuando creo. A mí me divierte que rápidamente me digan lo que está pasando. ¿Por qué me divierte? Me divierte porque tengo muchas cosas que hacer, muchas otras cosas que hacer. Me parece que esto es fundamental en los cambios de tiempo. ¿Cuánto tenemos para hacer? Y esa nueva sensación del siglo XXI, de los chicos, pero también de los grandes, de que quizá lo bueno esté pasando en otro lado, ¿no? El FOMO. Está pasando mucho eso. Yo estoy acá haciendo esto y capaz que lo bueno está pasando en Twitch.
Yo estoy acá haciendo, y capaz que lo bueno, entonces, hay que eliminarle al otro, primero que nada, esa sensación. Y eso ocurre con mucha cintura y con mucha muñeca. Hay que hacerlo. El título es lo primero, el copete es lo segundo, o la bajada, como le digamos en cada uno de nuestros países. Y después la historia. Lo que en periodismo se llamó la pirámide invertida, en la Primera Guerra Mundial creo que fue cuando un jefe de un corresponsal de guerra le dijo: no me cuentes todo, porque te puede caer un balazo mientras estás llamando por teléfono, te puede caer un balazo. Entonces, contame primero lo más importante y andá decreciendo hasta los detalles de color. Pero contame primero quién ganó la guerra, no me cuentes, hoy me levanté a la mañana y le decía el jefe, bueno, fue la forma de inventar lo que en periodismo se llama la pirámide invertida. Lo más importante primero, después lo segundo más importante y así vas para abajo. Eso en el siglo XXI se pervirtió porque los diarios no te dicen Ucrania perdió la guerra. El título hoy es Entérate quién perdió la guerra. Bueno, nos fuimos al pasto tremendamente. O sea, eso está mal. Eso está mal. Porque prima lo económico, es decir, las páginas vistas, y no tanto lo importante que es darle rápidamente la información al consumidor, al usuario. Yo soy muy fan de que las cosas estén bien, de que lo bueno del pasado permanezca, de que la resaca del pasado se vaya más rápido de lo que se está yendo y que lo bueno del futuro se monte sobre lo bueno del pasado. Yo soy muy fan de eso como consumidor. Me gusta cuando me dan esa clase de contenido. Y cuando voy a ser creador, intento rápidamente tomar lo bueno de la pirámide invertida, eliminar el clickbait, generar interacción y cercanía y proximidad, cosa que antes no se podía, pero con ciertas herramientas fieles y nobles del pasado. Es mi formato, es mi manera de jugar a esto, pero no es estratégico. Eso es lo que he notado con el tiempo. O lo automaticé lo suficiente para que deje de ser estratégico, o, como creo, es hijo más de mi fanatismo como consumidor de cosas buenas. Me gusta hacer cosas que a mí me parece que consumiría. Entonces, me va un poquito por ahí. No tanto por el marketing, o sí, porque también es marketing. Yo sé hoy que hacer las cosas de esta manera hace que atraiga nuevos usuarios, entonces también es marketing, pero no es un marketing fraudulento. No estoy parado en un lugar diciendo otra cosa. Si estoy diciendo esto es porque siento esto. Y si funciona, mejor. Y también me quedé pensando, y esto también, llevándolo a primera persona, estoy en muy primera persona contigo, esto de las historias, de la pirámide invertida y después la historia, la narrativa, la literatura, que no es solo capaz que la escritura, sino la literatura del cuento, de la narrativa que uno puede hacer en el aula para enganchar. Y hoy está difícil. Sí. Pero pensamos... También voy a ser autorreferencial en esto. La primera vez que me propusieron leer en voz alta lo que yo escribía, yo lo primero que dije es, qué aburrido. Porque el recuerdo que yo tenía de escritores leyendo en voz alta era aburrido. Y yo me sentía un escritor y me estaban ofreciendo leer en voz alta lo que escribía. Y a mí me venía una entonación monocorde, una forma de intentar ser escritor también cuando hablo, esa cosa, que es para irse a dormir. Y entonces yo inicialmente dije que no. Y me insistieron, Mario Pergolini, que es un tipo que comprende los medios clarísimamente y comprende los cambios de los medios, me dijo, dale, inténtalo. Va a estar bueno, me dice, lo vas a hacer bien. Y entonces empecé a mandarle mensajes de mis cuentos más cortitos, que no tengo muchos cuentos muy cortitos. Yo entendía que más de 3 minutos en la radio, un tipo leyendo. Y entonces empecé a intentar, sobre todo, que nadie se diera cuenta de que eso era una lectura. Fue el primer paso. Y después se abrió un mundo, porque no es solamente eso.
No es, en vez de empezar diciendo, había una vez en un lejano país, empezar diciendo, ¿sabes lo que me pasó ayer? Es una forma de que el otro venga. Si vos le decís, había una vez en un lejano país, su cerebro se va inmediatamente. Si vos le decís, ¿sabés lo que me pasó ayer? ¡Qué locura! Bien, ya está, no te digo que tenés el partido ganado, pero ya sabés por dónde vas a ir. Y después hay que cambiarle todas las palabras al texto escrito. No todas, muchas. Jamás decís aún, decís todavía, jamás decís tal vez, decís capaz que. Entonces hay un cambio ahí. Cuando empezás a cambiar de a poquito, la escritura que vos trabajaste para ser leída en voz baja, le cambiás ciertas cosas y la convertís en una conversación coloquial de sobremesa, de asado, muy de a poquito, cambiando esto y ajustando aquello, el matiz de la voz después. Más tarde, cuando empecé con el teatro, el silencio, la postura física. O sea, es un mundo. Es como si te regalaran, vos ya tenías la coma, el punto y coma, los 2 puntos, el signo de admiración, los 3 puntos, en una cajita. Y te regalan otro montón de recursos. El silencio después del chiste cuando estás en un auditorio, poner más aguda la voz de tu madre cuando está hablando ella en la radio. No importa, bocha, montón de cosas. Todos esos recursos no son del escritor, no son del maestro, no son del profesor. Hay que incorporárselos al escritor, si quiere, al profesor, si quiere, atrapar desde otro lugar. Pero es increíble cómo un texto en donde se te dormía todo el mundo, después de un cierto trabajo, no demasiado intenso desde la trama, sino desde el envoltorio, todo el mundo está atento. Eso, llevado al aula, también funciona. O sea, son recursos maravillosos. 40 pibes de 14 años, de 15 años, y un tipo o una mina parados, es lo mismo que un teatro. Y trasques toda la vida y todos los días. Pero es un teatro, hay un auditorio que se va o que se queda, que se dispersa o que no. Entonces, todas las cosas que tiene el pedagogo o el escritor que solamente escribe en voz baja, para aprender a que ese nuevo auditorio, multitasking, no muy afecto a la concentración, tremendamente curioso, pero de lo que se les antoja, muy rebeldes respecto a la nostalgia del pasado, todo ese auditorio es tremendamente maleable, es arcilla, te los metés en el bolsillo como querés, si sabés utilizar esas nuevas herramientas. Si no, si te atorás en la nostalgia, si te pones cabeza dura con la concentración, y lo que vas a conseguir es que se dispersen mucho más rápido, que nunca consigan hablar el mismo idioma. Eso es lo que pienso, de inicio. Después sé que hay un trabajo tremendamente institucional, que es mucho más complicado que el trabajo personal de cada escritor o de cada profesor, digamos, poniendo en igualdad de condiciones algo que no tiene mucho que ver, pero que en algo se parece.